Bueno, buenos días a todos. Hoy les venimos a presentar lo que es la variación de codificación en el ANGPTL4, LPL y SBP1 y el riesgo de enfermedad coronaria. Mi grupo está presentado por Sara Sofía Nova Zamaca, William Fernando Paoni, quienes habla Carlos Parra. Siguiente. Siguiente. Bueno, la enfermedad coronaria también puede denominarse enfermedad de las arterias coronarias. Este es un tipo de enfermedad cardíaca que se desarrolla cuando las arterias del corazón no pueden suministrar la suficiente sangre rica en oxígeno al corazón. Esta enfermedad coronaria es causada a menudo por la acumulación de placa, que es una sustancia cerosa dentro del revestimiento de las arterias coronarias más grandes. Esta acumulación puede bloquear parcial o totalmente lo que es el flujo sanguíneo de las arterias coronarias grandes del corazón. Algunos de estos tipos, de esta condición puede ser causado por una enfermedad o lesión que afecta el funcionamiento directamente de las arterias del corazón, y esto puede conducir a lo que es un dolor en el pecho o angina o un infarto. La mayoría de infartos ocurren cuando un coágulo súbitamente interrumpe lo que es el suministro de sangre al corazón, causando un daño cardíaco permanente. Los síntomas de esta enfermedad coronaria pueden ser diferentes de persona a persona, incluso aunque tengan el mismo tipo de enfermedad coronaria. Sin embargo, debido a que muchas personas no tienen síntomas, no saben que tienen la enfermedad coronaria hasta que tienen un dolor en el pecho, o un ataque cardíaco, o un paro cardíaco repentino. Siguiente. Bueno, en los antecedentes tenemos lo que es, pues ya englobando todo el tema, el descubrimiento de variantes de codificación de baja frecuencia que efectúan lo que es el riesgo de enfermedad arterial coronaria. Esta ha facilitado la identificación de dianas terapéuticas. Como ya todos sabemos, las dianas terapéuticas, son el lugar específico en el organismo en el cual el fármaco ejecuta lo que es la acción. Aquí abajito tenemos lo que son los 3 genes específicos de lo que trata directamente el artículo. Tenemos el ANGPTL4, que este es un gen, ya miembro de lo que es la familia de genes similares a la anginoproyectina, y que codifica unas proteínas secretadas glicosiladas con un dominio N terminal en espiral y un dominio C terminal. Este se induce en lo que son condiciones hipóxicas en varios tipos de células, y es el objeto de los receptores activados por proliferadores de peroxisomas. Esta proteína es codificada por una hormona sérica que participa directamente en lo que es la regulación del metabolismo de los lípidos. Más abajito tenemos lo que es la LPL, que esta se sitúa directamente en lo que son los vasos sanguíneos en la superficie apical de las células endoteliales. Esta es una enzima que hidroliza lo que son los triglicéridos de los kilomicrones y lipoproteínas de muy baja densidad, y los descompone en ácidos grasos libres y glicerol. Pues son liberados directamente lo que son el músculo y tejido adiposo. La inhibición fisiológica la hace lo que es la ApoC3, que aumenta los triglicéridos provocando lo que es una hipertriglicemia, siendo un factor de riesgo principal en lo que es pues, esta enfermedad. La ApoC3 y la ANGPTL4 inhibe, y la ApoA5 aumenta su actividad. Y por último tenemos lo que es la SBP1, que esta pues tiene actividad en uniones de uniones calcio y se ubica en lo que es el cromosoma 7. Siguiente. Bueno, aunque se hayan asociado a más de 56 losis o genes con el riesgo de enfermedad arterial coronaria, las variantes asociadas son fenotípicamente comunes en lo que son las secuencias de no codificantes. Esto quiere decir que va a tener una frecuencia de los alelos mayor al 5%, creando dificultad para identificar genes causales, vías afectadas y obstaculizar los objetivos terapéuticos.
Sin embargo, se dice que el descubrimiento de variantes de secuencias de codificación de baja frecuencia afecta lo que es directamente el riesgo de enfermedad coronaria, que ha sido producido por avances de prevención y tratamientos. Por ejemplo, tenemos lo que es un desarrollo de la nueva clase de agente terapéutico con el descubrimiento de un gen que codifica la proteína denominada convertasa subtilinasa quexina tipo 9, la PCSK9, que es como un regulador de colesterol de lipoproteínas de baja densidad y de descubrimiento de variantes de baja frecuencia y la pérdida de función de un gen que protege lo que es la enfermedad. Se tabuló la variación de codificación de baja frecuencia en todo el genoma con datos de secuencia del exoma completo. Y la variación de alteración de proteínas observadas al menos 2 veces se incluyeron en la matriz de genotipificación. Cuando se hace la variación de alteraciones, esto va a hablar de tres clases. La primera, que es en un solo nucleótido, esta va a ser puntual y se basa en inserciones y deleciones. La segunda, que son los sitios de empalme, que es cuando se altera todo el producto porque ya se suprime una secuencia específica. Y la tercera, que es el sinsentido, que estas se sustituyen un par de bases por un codón de terminación, teniendo pues una terminación prematura. Ya como tal, el estudio se centra en lo que es el exón, siendo las regiones de un gen que son separadas, que no son separadas por el RNA maduro. Y en los genes que codifican proteínas, el exón cumple como función que contiene la información para producir la proteína codificante de un gen. Bueno, el estudio se centró en 220.231 variantes autosómicas, que estas se encuentran presentes en lo que es la matriz que se espera altera en la secuencia de proteínas. Y se usó para probar la contribución de baja frecuencia de codificación de variación de riesgos de las enfermedades arteriales. Bueno, siguiente. Bueno, aquí en los métodos, tenemos lo que es que se aprobó a 54.003 variantes de secuencias que cubren lo que es 13.750 genes en humanos en hasta 72.868 pacientes con enfermedad coronaria y 120.770 controles que no se tenían de enfermedad. Los métodos los podemos dividir en 4. El primero, que es el diseño de estudio y participantes. El segundo, que es el genotipado y control de calidad. Y la secuencia de el seguimiento de ANGPTL4. En el primero, tenemos 42.335 pacientes con enfermedad y 78.240 controles de 20 estudios individuales para poder compararlos. Y de variantes tenemos lo que es 30.533 pacientes y 42.530 controles de 8 estudios individuales europeos y asiáticos, aproximadamente en 28.800 pacientes. Siguiente. Bueno, el genotipado de control de calidad, pues ya es como ya lo había dicho, es un tipo de método. Estas muestras se usaron como en un producto denominado Illumina Human Exome. Esa versión, es una versión del 1,0 que da la cobertura a bases exónicas seleccionadas entre más de 12.000 secuencias individuales del exoma al genoma. Del genoma completo para poder eliminar las muestras y variantes de baja calidad. Este producto tiene unos marcadores por defecto que fueron los que se usaron, allí utilizando las microcabezas de sílice que contienen genotipos específicos que se agregan a una microplaca y se da objetivo en lo que es el locus, siendo este que se va a detectar la intensidad de la señal y dar posteriormente lo que es la frecuencia del locus. Y tenemos lo que es también la secuencia del seguimiento de ANGPTL4, que son obtenidos del exón
del exón de 6.924 con un infarto de miocardio temprano y 6.834 libres de enfermedades. Bueno, por último tenemos lo que es el análisis estadístico. Ya, eso pues voy a dar como un breve avance, pero pues eso ya lo hablaba mis compañeros más específicos más adelante. Bueno, de las 220.261 variantes de la matriz del exón, 54.003 variantes presentes en lo que es el estudio por tener una frecuencia menos que el 0,1%. La fase del descubrimiento sugerida por la asociación nuevas entre el variante del riesgo de enfermedad coronaria sugerientes para el estudio de replicación, y lo que se obtuvo fue ya una combinación entre estas variantes y los factores de riesgo que examinaron los análisis de combinación. Tenemos lo que es el análisis, pues ya de lo que estábamos hablando antes, ya del descubrimiento y replicación. Posterior tenemos lo que son los análisis de niveles de líquidos en plasma, que se compararon con 10.088 muestras del descubrimiento, y ya pues variantes de baja frecuencia asociadas con presión arterial de 146.562 personas, variantes de baja frecuencia asociadas significativas a diabetes tipo 2. Este estudio también fue, bueno, pues multiétnico, y los análisis de factor de riesgo se generaron en regresión lineal, que esta, bueno, pues tiene una importancia en lo que es la asociación entre los alelos de pérdida de función de ANGPTL4 y los niveles de lípidos en plasma. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Buenos días, mi nombre es William Fernando Juan Martínez y hoy les hablaré sobre los resultados de la presente investigación. El cohorte de descubrimiento comprendió 120.575 personas, de los cuales 42.035 eran pacientes y los 78.240 restantes representan controles. ¿Qué situaciones se presentaron en el cohorte? En aquel cohorte se presentaron dos casos. Caso número 1. Se determinó una relación entre las variantes de codificación de baja frecuencia en los genes de LPA y PSSK9 con la enfermedad de las arterias coronarias. Las variantes de codificación presentadas son llamativas porque hacen parte de los polimorfismos nucleótido único, en donde el cambio de un solo nucleótido altera hacia futuro los mecanismos de funcionamiento de una proteína. Caso 2. En el cohorte se encontró que la ubicación de los genes LPA y PSSK9 alojan variables no codificantes comunes asociadas a la enfermedad de las arterias coronarias. Este caso mencionado no se tiene en cuenta para el presente estudio. A continuación les hablaré sobre las variantes presentes en la tabla 1. ¿Qué características hay de la variante PI4399M del gen LPA? La variación está dentro del cromosoma 6. La lipoproteína A es un factor de riesgo causal para una variedad de enfermedades cardiovasculares. La lipoproteína A es homóloga al plasminógeno, lo que sugiere que aquella puede interferir con las funciones fibrinolíticas normales del plasminógeno. Lo anterior tiene implicaciones para la persistencia de coágulos de fibrina en la vasculatura y, por tanto, para las enfermedades aterotrombóticas. El polimorfismo que está presente en el gen que codifica la lipoproteína A da como resultado una sustitución de isoleucina por metionina en el dominio de tipo proteasa. La variante I4399M se ha correlacionado con niveles elevados de lipoproteína A en plasma. ¿Qué características hay del gen PSSK9? Este gen codifica un miembro de la familia de la lipoproteína convertasa de tipo subtilicina, que incluye proteasas que procesan el tráfico de precursores de proteínas y péptidos a través de ramas reguladas o constitutivas de la vía secretora. Se expresa en tejidos hepáticos, intestinales y renales. Acompaña receptores específicos para la degradación lisosomal y también desempeña un papel en el metabolismo del colesterol y los ácidos grasos. Con respecto a PR46L, tenemos que el nucleótido afectado está en el cromosoma 1. La variante se presenta porque la arginina es sustituida por una leucina. Las mutaciones de ganancia de función en PSSK9 han dado como resultado un aumento de los niveles de colesterol LDL y un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Las mutaciones con pérdida de función en PSSK9 se asocian con una menor degradación del receptor de LDL, que conduce a un aumento en la captación de aquel colesterol en los hepatocitos.
Lo anterior llega a provocar niveles más bajos de colesterol LDL en la circulación y un riesgo menor frente a enfermedades cardiovasculares. Siguiente. Dentro del estudio del cohorte de descubrimiento, también se llegaron a identificar 12 variables relacionadas con la enfermedad coronaria arterial. Para corroborar el efecto de las 12 variables en la expresión de esta enfermedad, se llegó a hacer un análisis a 73.063 personas, donde 30.533 eran pacientes y 42.530 representan control. Del estudio realizado, ¿cuáles fueron las variantes que tuvieron más relación con la enfermedad arterial coronaria? Pues en este caso se hace aludencia a P de 2702G en el gen SBF1 y PE40K en el gen ANGPTL4. A continuación les voy a mencionar las características de los genes y sus variantes. ¿Qué caracteriza al gen SBF1? El gen codifica para una proteína de la matriz extracelular. Tiene actividad de unión a cromatina. Participa en varios procesos como vías de señalización, circulación linfática y morfogénesis de vaso linfático. Este gen llega a localizarse en el citoplasma, espacio extracelular y núcleo. ¿Qué podemos mencionar con respecto a D2702G? Tenemos que su variación ocurre dentro del cromosoma 9. Ocurre cuando un ácido aspartico es sustituido por una glicina. Aumenta las posibilidades de riesgo con respecto a la enfermedad arterial coronaria. El gen SBF1 se expresa en las células de músculo lisovascular y provoca la proliferación y desregulación de la vía de señalización de la integrina. ¿Qué caracteriza al gen ANGPTL4? Es un gen que media la inactivación de la lipoproteína lipasa. Desempeña un papel en la regulación de la homeostasis de la glucosa y la sensibilidad a la insulina. Inhibe la proliferación, la migración y la formación de túbulos de las células endoteliales. Reduce la fuga vascular. Este gen actúa como factor de supervivencia de apoptosis para las células endoteliales vasculares y puede prevenir la metástasis, inhibiendo el crecimiento vascular y la invasión de células tumorales. La disminución de la expresión de este gen se ha asociado con la diabetes tipo 2. ¿Qué datos son relevantes en la variación PE40K? La variante ocurre dentro del cromosoma 19. Ocurre porque el ácido glutámico es sustituido por una lisina. Está asociado con niveles más bajos de triglicéridos en plasma y con niveles altos de lipoproteínas de alta densidad. La expresión de esta variante genera un riesgo ligeramente menor con respecto a la presencia de la enfermedad de las arterias coronarias. ¿Qué se hizo después de establecer que las variantes SBF1 y ANGPTL4 tenían relación con la enfermedad coronaria arterial? Se comenzaron a evaluar sus presencias en niveles de lípidos de plasma, en presión arterial y en diabetes tipo 2. ¿Qué poblaciones se tuvieron en cuenta para un óptimo control de datos en el proceso anterior? Para evaluar los niveles de lípidos plasmáticos en la relación con los genes, se tuvo en cuenta 10.088 personas control correspondientes al cohorte de descubrimiento. Algo a destacar es que aquellas personas no presentaban la enfermedad arterial coronaria. Para evaluar la presión arterial y la relación con los genes, se tuvo en cuenta 146.562 personas pertenecientes a las muestras del consorcio CHARG+. Para evaluar los resultados de la prueba de asociación con la diabetes tipo 2, se usaron datos que estaban disponibles a nivel público. Siguiente. En la gráfica de la derecha, nosotros podemos ver dos partes, donde la parte A representan los 7 exones que se estudiaron del gen ANGPTL4. La parte B muestra los niveles medios de lípidos en plasma según el estado de portador del alelo con pérdida de función. ¿Qué podemos ver en la gráfica? En la gráfica podemos ver que los niveles de colesterol, LDL y triglicéridos son menores en personas que presentan la mutación de pérdida de función de ANGPTL4 con respecto a las personas que no la presentan. Y podemos ver que los niveles de colesterol HDL es ligeramente mayor en las personas que presentan la mutación con respecto a los que no lo tienen. Por último, les hablaré sobre la tabla 3. ¿Qué se pudo ver en la tabla acerca de SBF1? Frente a la variante de baja frecuencia, hubo una relación con niveles elevados de LDL, HDL y triglicéridos. Además, tiene presencia en diabetes tipo 2.
¿Qué hace llamativa a esta versión mutada del gen SBP1? Esta variante genera un aumento en la presión sistólica a 0.94 milímetros de mercurio y un aumento en la presión diastólica a 0.57 milímetros de mercurio. ¿Qué se dijo sobre la relación entre SBP1 y los rasgos lipídicos plasmáticos? No se halló una asociación entre el gen mutado y cualquier rasgo de lípidos plasmáticos. ¿Qué se pudo ver en la tabla acerca de ANGPTL4? Frente a la variante de baja frecuencia, hubo una relación con niveles elevados de LDL y HDL. También se pudo ver una disminución en los niveles de triglicéridos y una presencia aparente en la diabetes tipo 2. ¿Qué hace llamativa a la expresión de esta variación? Aquella genera una disminución en la presión sistólica y diastólica. Mutaciones con pérdida de función en ANGPTL4, niveles plasmáticos de lípidos y enfermedad de las arterias coronarias. ¿Qué punto a favor hay sobre la variante? Reduce el riesgo de enfermedad arterial coronaria, potencialmente al reducir los niveles de triglicéridos. ¿Qué se hizo para comprobar el punto anterior? Se examinaron los datos de secuencia para 7 exones que codifican proteínas de ANGPTL4 de 6.924 pacientes que sufrieron un infarto de miocardio. También 6.834 personas que no habían presentado la enfermedad arterial coronaria. ¿Qué se descubrió? De 28 personas con características heterocigóticas, se hallaron 10 variantes que conducen a la pérdida de función genética en ANGPTL4. ¿Qué postura se tomó? Que los portadores de alelos con pérdida de función tenían niveles significativamente más bajos de triglicéridos que los no portadores, sin diferencias significativas en los niveles de HDL y LDL. ¿Qué investigación se hizo con respecto a la otra variación que corresponde a SBP1? Se investigaron 48 exones que codifican proteínas de SBP1. Sin embargo, solo se descubrieron 3 portadores de alelos con pérdida de función, 2 portadores en 13.924 pacientes frente a un portador de los 6.834 controles. Codificación de la variación en la LPA y el riesgo de enfermedad coronaria. ¿Qué efectos hay entre ANGPTL4 y LPL? La primera termina inhibiendo a la lipoproteína lipasa. ¿Qué se piensa sobre la lipoproteína lipasa? La ganancia en la función de la lipoproteína lipasa se asocia con un menor riesgo de enfermedad de las arterias coronarias. Una pérdida de la función de LPL pues terminaría generando lo contrario. ¿Qué otras variantes de genes de baja frecuencia se encontraron con respecto a LPL? William. Se encontró una variante, señor. William, bueno, de estas variantes de baja frecuencia, ¿cuál nos mostraba un efecto protector para la enfermedad coronaria y cuál nos mostraba un riesgo para enfermedad? De estas dos que estabas hablando ahorita, de la SB. De la SB. ¿Sí? ¿De cuáles? Sí, de la SB, de la SBP1 y de la HNGPTL4. Pues resulta que la que tiene como que el sentido protector, pues termina siendo referencia, es esto, la disminución de la función de la NGPTL4, según lo que entendí. Y pues la otra, que es la SBP1, pues su expresión termina generando el mayor riesgo. Sí, ¿por qué? ¿Qué hace cada uno? O sea, ¿qué efecto pasa con cada una? ¿Qué pasa con la SBEP1 y qué pasa con la ANGPTL4? No, pues lo que pasa con respecto a NGPTL4 es que este va a inhibir la proteína lipasa, entonces, pues, pues, va a hacer que se aumenten los niveles de triglicéridos en el plasma y pues, con respecto a ese LP1, pues, a ver. Tú lo dijiste. No, pues, yo sé que termina aumentando el riesgo por el aumento de los triglicéridos y del colesterol LDL. Que la SBEP1 no va a tener, o sea, no se encontró relación con niveles altos o una hiperlipidemia. Se encontró solamente relación con qué, que tú mismo lo dijiste. Espera, como que no le alcancé a escuchar. ¿Con qué se encontró relación del SBEP1? No, pues con el mayor riesgo de enfermedad arterial coronaria. Pero, por eso, pero ¿con qué? O sea,
De todos los valores que se relacionaron, que era el valor de LDL, de HDL, de cifras tensionales. Creo que es con el aumento de la presión sistólica y también de la diastólica. La presión sistólica y diastólica, que todavía no se ha logrado determinar cómo afecta o cómo se relaciona esta variante con las cifras tensionales elevadas. Pero sí se pudo determinar cómo es el efecto protector de la variante de baja frecuencia de la ANGPTL4. ¿Cómo es, William? Pues, como bien lo había dicho, que inhibe la lipoproteína lipasa. Pero pues lo inhibe, sí, por eso, pero la inhibe en su forma, o sea, sin la variante de baja frecuencia. Cuando hay una variante de baja frecuencia, el efecto de la proteína el efecto de la proteína se va a inhibir y esta va a hacer de que la función de la lipoproteína lipasa siga funcionando. ¿Y qué pasa si la proteína lipasa sigue funcionando? Pues entonces habría degradación de los ácidos grasos, ¿no? Sí. ¿Y qué más pasaría con los lípidos? ¿Cómo sería pues habrían menores niveles, pues, porque está presente esa lipoproteína lipasa. No. ¿Cómo estaría el HDL? El HDL estaría elevado. ¿Y el LDL? Estaría bajo. Estaría bajo. Y entonces, ¿cuál es el principal efecto del LDL en el plasma del paciente? ¿Cuál es el significado de que el LDL esté bajo? ¿A qué se nos va a representar eso con los otros lípidos, William? Pues con respecto al otro lípido, pues si lo relacionamos con la enfermedad, pues habría el menor riesgo. Sí, pero ¿por qué? ¿Cuál es cómo se llama la función del LDL, la principal función? Transportar. ¿Transportar qué? Transportar lo que es el colesterol y también los ácidos grasos. Colesterol. Entonces, si el LDL va a estar disminuido, ¿a qué nos va a llevar eso? A que va a tener menos niveles de colesterol en plasma y va a tener menos riesgo cardiovascular. Entonces, por eso, como se los decía en la clase anterior, el LDL es la meta que nos colocamos nosotros los médicos para disminuir el riesgo cardiovascular del paciente. Entonces, ahí tiene un efecto protector la variante de baja frecuencia de la ANGPTL4 porque va a disminuir los niveles de triglicéridos. Entonces ya tiene menos riesgo cardiovascular. Y además también va a aumentar los niveles de HDL, que nos lleva a que se disminuyan los niveles de LDL, lo que nos va a llevar a disminución del transporte de colesterol en plasma. Entonces, ¿cómo va a estar el colesterol en plasma? También disminuido. ¿Y cómo va a estar los triglicéridos en plasma? Disminuido porque está haciendo de que la función de la lipoproteína lipasa siga funcionando. Entonces, eso es lo que hace el efecto protector. ¿Listo, William? Sí, señor. Bueno, pues, ¿qué otras variantes de genes de baja frecuencia se encontraron con respecto a LPL? Se encontró una variante de sentido erróneo de baja frecuencia en el gen LPL en la matriz del exoma, que se asoció con un mayor riesgo de enfermedad de las arterias coronarias. La variante corresponde a PD36N. PD36N es una mutación que se ubica en el cromosoma 2 y su variación ocurre por el cambio de aspartato por asparagina. Estudios previos han demostrado que el alelo PD9N está asociado con una actividad de LPL un 20% menor en los portadores que en los no portadores. PD9N es una mutación que se ubica en el cromosoma 7. Lo anterior ocurre por una sustitución de aspartato por asparagina. Se identificó una mutación sin sentido en LPL en la matriz del exoma que se asoció significativamente con un riesgo reducido de enfermedad arterial coronaria, la cual corresponde a PS447. PS447 es una variable que se encuentra en el cromosoma 18. Su codificación es silenciosa e induce a una ganancia de la función de LPL. Eso es todo. Gracias, William. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre la discusión.
A través de un cribado realizado en todo el exoma, se pudo identificar una variante de codificación de baja frecuencia en los genes ANGPTL4 y PE40K. Y bueno, y SBP1. Entonces, ANGPTL4, como ya dijeron anteriormente, se asoció con la protección de la enfermedad de las arterias coronarias, y SBEP1 se asoció con un mayor riesgo, pues, de la enfermedad coronaria. En ANGPTL4 se puede encontrar que está relacionada con la patogénesis del cáncer y la cicatrización de heridas. También regula la concentración plasmática de triglicéridos al inhibir la LPL. Los resultados destacaron que la LPL es un contribuyente significativo al riesgo de la enfermedad de las arterias coronarias, ya que una ganancia de función de esta o la pérdida de inhibición de ANGPTL4 protegerán a la persona, pues, de la enfermedad. El alelo menor en P40K está asociado con niveles más bajos de triglicéridos y niveles más altos de colesterol HDL, lo cual es bueno. La evidencia experimental in vitro e in vivo sugirió que el alelo de lisina en P40K proporciona la desestabilización de ANGPTL4 después de su secreción en la célula en la cual se sintetizó, aumentando la actividad enzimática de LPL. Y bueno, en estudios anteriores se produjeron resultados contradictorios con respecto a P40K y el riesgo de enfermedad de las arterias coronarias, pero con este estudio se demostró una fuerte asociación entre PE40K y un riesgo reducido de enfermedad de las arterias coronarias. Para confirmar que una pérdida de la función de ANGPTL4 se asociaba con una disminución del riesgo de enfermedad de arterias coronarias, se buscaron mutaciones de pérdida de función de este gen y se encontró que las mutaciones de pérdida de función de ANGPTL4 se asociaron con niveles de triglicéridos más bajos, al menos 35% más bajos que en personas sin una mutación de pérdida de función. También se encontró que los alelos de pérdida de función se asociaron con un 53% menos de riesgo de enfermedad de las arterias coronarias. Como ANGPTL4 inhibe la LPL, se examinaron variantes de codificación de LPL que estaban presentes en la matriz del exoma, encontrando que una mutación de ganancia de función de LPL se asocia con la protección de de la enfermedad de las arterias coronarias. Ahora, también se encontró que una mutación de pérdida parcial de función de LPL se asocia también, pues, con un mayor riesgo. Y bueno, con esta evidencia se corroboró la relación existente entre el riesgo de infarto de miocardio con mutaciones en genes que codifican proteínas que regulan la actividad de LPL, que son la apolipoproteína A5 y la apolipoproteína C3. Y bueno, con estos datos se apoya la hipótesis de que la regulación terapéutica de la vía de la LPL debería reducir los niveles de triglicéridos y asimismo el riesgo de la enfermedad de las arterias coronarias. Esta regulación puede darse de dos formas. La primera es mejorando la actividad de la LPL y la segunda es bloqueando los efectos inhibidores de la LPL. Sin embargo, es necesario realizar más estudios con los reguladores inhibidores en la LPL, pues en la vía de la LPL, como APOC3 de ANGPTL4, pues para demostrarlo. Sara. Dime. Sara, ¿cómo se hace la regulación de la lipoproteína lipasa por la ApoA5, por la ApoC3, por la ANGPTL4? O sea, ¿cómo actúan ellas? Eso lo dijo un pero ya voy a explicar eso. ¿Ya voy a explicar eso? Sí. Bueno, pues ahora les voy a explicar las variantes genéticas que afectan la vía de la lipoproteína lipasa y el riesgo de enfermedad coronaria, que es pues lo que el profe me está preguntando. En el panel A se muestra la función fisiológica normal de la LPL, la cual está regulada por ANGPTL4, APOC3 y ApoA5. La flecha verde que pueden ver ahí indica que es un potenciador y las flechas rojas indican que son inhibidores. Entonces, la LPL es sintetizada en células de tejido adiposo y músculo esquelético, la cual es secretada en el espacio subendotelial y se transporta a la superficie luminal de las células endoteliales capilares por la proteína GPI-HBP1, cuya función normal es hidrolizar los triglicéridos que se encuentran presentes en las lipoproteínas circulantes y reduce el nivel de triglicéridos en plasma.
Esto no sé si lo recuerden bien, pero lo vimos en la exposición de hipertrigliceridemia. Sí. Su actividad es reducida pues por ANGPTL4 y APOC3 y es aumentada por APOA5, como les había dicho anteriormente pues con las flechitas. Cabe resaltar que existen otros reguladores importantes de la actividad de LPL, incluidos APOC2 y ANGPTL3. Entonces, como ya sabemos, el colesterol y los triglicéridos son insolubles en agua, por lo que deben ser empacados en lipoproteínas en los sitios de absorción o de síntesis para circular en el plasma y llegar a los tejidos en los que se emplean. Las lipoproteínas están formadas por un núcleo de estrés de colesterol y triglicéridos cubiertos por una capa externa que contiene colesterol libre de fosfolípidos y lipoproteínas específicas como ApoB, ApoC o ApoE. Y su función es permitir la identificación específica como lipoproteínas por encima que traen lípidos en ella. Ahí les puse una imagen de una lipoproteína para que se guiaran. Bueno, entonces el panel B muestra la función alterada de la vía LPL en portadores de mutaciones. Entonces, en la primera podemos ver la reducción o pérdida de la actividad de LPL y el aumento de ApoA5, y la pérdida de función de ApoA5. Esto va a hacer que se aumenten los niveles de triglicéridos en plasma y con ello se aumente el riesgo pues, de las enfermedades coronarias. Y en la segunda imagencita del panel B, podemos ver que el aumento de la actividad de LPL en cuanto a la ganancia de función, pues de LPL, provoca la pérdida de función de la ANGPTL4 y la ApoC3, lo que va a disminuir pues la actividad de las mismas, bajando los niveles de triglicéridos en plasma y por lo tanto se disminuye el riesgo de enfermedad de las arterias coronarias. Eso es lo que quería que explicara, profe. Sí, Sara, eso era tal cual. Gracias. Vale. Bueno, entonces para recordar y que lo tengan en cuenta, la pérdida de función de LPL se debe pues, a una mutación en PD36N. La ganancia de función de la misma se debe a PS477. La pérdida de la función de ANGPTL4 se debe a P40 y también a mutaciones con pérdida de función. La pérdida de función de ApoC3 y ApoA5 se debe a múltiples mutaciones con pérdida de función. Bueno, ahora les voy a hablar sobre SBP1 y aterosclerosis. SBP1, pues, se identificó una variante de sentido erróneo asociada a la enfermedad en SBP1 que conduce a aterosclerosis. SBP1, como ya habían dicho, es una molécula de adición celular que actúa como ligando para la integrina alfa-9 beta-1. Y bueno, la caída de SBP1 altera la señalización inflamatoria en un modelo celular de sepsis. Sin embargo, este mecanismo quedó inconcluso debido a que no se aclaró por qué SBP1 contribuye a la enfermedad de las arterias coronarias y la medida en que la hipertensión y la diabetes median este riesgo. Bueno, hubo algunas limitaciones en el estudio. La primera fue que en las muestras aproximadamente 3/4 partes de las variantes de la matriz eran monomórficas, o sea, es decir, que solo se observó el alelo de referencia humano entre las personas de la cohorte de descubrimiento, o pues también eran frecuencias muy raras, con frecuencias inferiores al 0,1%. Por lo tanto, no se pueden hacer estimaciones de su contribución al riesgo de enfermedad de las arterias coronarias. La segunda fue que Illumina Human Exome Bedchip versión 1.0, que fue el software que utilizaron, cubre solo aproximadamente el 80% de las variantes de codificación en personas de ascendencia europea que tienen una frecuencia alélica del 0,1% o más. Y eso conlleva a que, a pesar de un tamaño de muestra combinada de más de 120.000 personas en la cohorte de descubrimiento, solo se tuvo un poder del 80% pues, para detectar una razón de probabilidades de aproximadamente 1.5 para variantes con una frecuencia de alelos menores de 0.5% en el estricto nivel de significancia requerido. Y bueno, como conclusiones, podemos tener que a través del cribado a gran escala de todo el exoma, se identificaron varias variantes de codificación de baja frecuencia que están asociadas con un mayor riesgo o protección contra la enfermedad de las arterias coronarias. La segunda fue que los niveles elevados de colesterol LDL junto con el metabolismo desordenado de las lipoproteínas ricas en triglicéridos a través de la vía LPL contribuye sustancialmente a la enfermedad de las arterias coronarias. Pues la tercera fue que los portadores de mutaciones con pérdida de función en ANGPTL4 tenían niveles
de triglicéridos más bajos que los de los no portadores, y estas mutaciones también se asociaron con la protección de la enfermedad de las arterias coronarias. Y por último, los análisis de conjuntos de datos aún más grandes y con una cobertura más completa de variantes exónicas podrían revelar más variantes de codificación asociadas con el riesgo de enfermedad de las arterias coronarias. Muchas gracias. Gracias, Sara. Listo, Sara. Entonces, bueno, Sara explicó lo de la parte más, lo de la parte más importante. Era cómo se regula en sí la función de la lipoproteína lipasa y cómo regular la función, es decir, para permitir que la lipoproteína lipasa siga haciendo su función, nos da a un factor protector para la enfermedad para la enfermedad coronaria. ¿Listo? ¿Alguna pregunta en la presentación de los compañeros? Entonces nos vemos el próximo lunes. Los compañeros que tuvieron problemas con lo de la conexión y eso me escriben, los compañeros que no les